Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Bueno, vamos hoy a concluir con los puntos que quedaron pendientes del capítulo cuarto de este tratado sobre lo nuevo. Y estábamos en el punto 4.15, estábamos en lo que se nos dice en este punto, que es la continuidad es un atributo de la relación, no de la materia. La continuidad es un atributo de la relación, no de la materia. Es decir, la continuidad es un atributo que está en relación con la relación, valga la redundancia. Es decir, está en relación con la eternidad. La continuidad es un atributo de la eternidad. La continuidad es un atributo de la eternidad. La relación es un atributo de la eternidad. Nos aceptamos, nos reconocemos, nos compartimos en la eternidad cuando es la relación el único componente, el único integrante de nuestra naturaleza, reconocida, aceptada y compartida. Bueno, ya hablábamos en otras ocasiones cómo es desde el ego, desde la perspectiva del ego, desde donde tenemos que poner término, así como poner principio a todo lo que, a todas nuestras percepciones, a todo lo imaginable, a todo lo que podamos concebir. Desde el ego tenemos que poner principio y término. Por eso incluso desde la ciencia oficial se le pone un término al universo, entendiendo el universo como esa inconmensurabilidad que nos rodea, incluyendo a los rodeados. Entendiendo así el universo, pues la ciencia oficial tiende a ponerle límites, ¿no? También la ciencia oficial tiende a ponerle límites al tiempo, ¿no? Necesita ponerle límites al tiempo. El tiempo empezó en un momento, el tiempo termina en un momento. Lógicamente, al decretar eso, nos está dando a entender que el tiempo es una realidad por debajo de otra mayor. Porque si el tiempo empieza en un momento y termina en un otro momento, la ciencia oficial nos está comunicando de que hay una realidad superior que trasciende el tiempo. ¿Y cuál es esa realidad superior? ¿Por qué la ciencia oficial no investiga, no trabaja, no comparte sus avances sobre esa realidad superior que trasciende el tiempo? ¿Por qué no lo hace? Quizá porque se ha condicionado a trabajar, a enfocarse en lo superficial. Por lo tanto, por mucha ciencia oficial que le llamemos, eso no significa que tenga voluntad de profundizar para llegar al conocimiento de la verdad. Ya en algún sitio decía que esto que ahora es tan común, ¿no?, de llamar pseudociencia, a todas aquellas disciplinas en las cuales se estudia, se trabaja, se tiene voluntad de llegar al descubrimiento de la verdad. Y realmente, como yo siempre digo, que es lo que os quería comentar, solo se etiqueta de pseudociencia desde una visión pseudocientífica, porque la ciencia es el cultivo de la duda para llegar a la verdad. Por lo tanto, la ciencia verdaderamente, como todos los científicos saben, no desecha absolutamente nada, cultiva la duda para acceder a la verdad. Con lo cual solo el pseudocientífico etiqueta de pseudociencia aquello que pone en entredicho a la oficialidad científica. La ciencia no es una religión, la ciencia no es un abanico de dogmas que tenemos que crear. Por eso vemos en la vida cotidiana como los defensores a ultranza de la ciencia suelen ser personas de un nivel cultural bajo, porque creen que la ciencia es como la nueva religión. Piensan que ya las religiones no nos valen, ya no nos vale el catolicismo, ya no nos vale el islam, ya no nos vale el budismo, y ahora tenemos una nueva religión que se llama la ciencia y tiene unos dogmas a los cuales nos tenemos que someter, ¿no? Una cosa, bueno, pues esto, como os comentaba, lógicamente es un punto de vista que abanderan precisamente los más ignorantes. Si esos ignorantes tuvieran voluntad de cultivar sus dudas
para intentar acceder a la verdad, pues no se verían en la necesidad de someterse a eso que para ellos es como una nueva religión y que llaman ciencia, igual que las ideologías políticas, el comunismo, el socialismo, el liberalismo, el capitalismo, todos ellos son como religiones, son como entidades sectarias a las cuales nos sometemos sin ponerlas en entredicho, porque hemos olvidado la verdad de la naturaleza y por lo tanto nos identificamos con ese sucedáneo que llamamos sociedad y pensamos que ahí empieza y termina la verdad. Esto en el comunismo lo vemos claramente, ¿no? ¿Por qué erigimos estatuas a grandes símbolos, a Mao, a Fidel, al Che, al Chávez, más recientemente? Porque se quiere sustituir con estos personajes a la divinidad. Entonces tenemos la necesidad de pensar que hay unos seres superiores que poseen la verdad y nosotros al someternos a ellos pues ya nos toca un poquito de esa verdad. Por eso, como os comento, el comunismo, el socialismo, el liberalismo, el capitalismo, el fascismo, el nazismo, todos ellos son religiones sin Dios, en la cual el elemento divino es sustituido por un personaje grotesco generalmente, en el cual delegamos, al cual adoramos, al cual idolatramos. Y eso es lo que acontece en el mundo. Lógicamente, cuando uno está tomado por estas pseudo religiones, lo que hace es entregarse plenamente a ellas y defenderlas a ultranza, ¿no? Por eso justamente, ya que hablábamos del comunismo, por eso justamente los guerrilleros comunistas acaban ensañándose con la gente más sencilla, con la gente más tranquila, con la gente en definitiva que prefiere vivir en paz sin meterse en ningún tipo de paganería social. ¿Qué es la paganería social? Pues no hace falta nada más que escuchar un ratito a cualquier político que te dará noticia de lo que es la paganería social, porque los políticos son los paganos sociales, son aquellos que niegan su naturaleza en toda su integridad, en toda su plenitud, y piensan que la naturaleza es un conjunto de normas, de leyes sociales a las cuales hay que someterse, cuando en realidad la sociedad y las instituciones sociales fueron en principio concebidas para estar al servicio de la comunidad. Hoy día o ya no cumplen ese cometido, lo vemos en las fronteras, ¿no? Las fronteras políticas que nos separan, esas barreras con cristales arriba, ¿no? Para que los que son moros o los que son negros o los que son de otra cultura no accedan hasta a nuestro búnker. Eso tarde o temprano se vendrá abajo. Tarde o temprano se vendrá abajo, porque antes que nada somos integrantes de una familia humana que no tiene frontera alguna conforme a la naturaleza. Con lo cual, todo lo que queramos, todo el tiempo que queramos perder entre los laberintos de la ilusión, que dan crédito a esas fronteras que nos separan, a esas fronteras que crean miseria, que crean guerra, que crean conflicto, todo el crédito que les queramos dar, tarde o temprano tendremos que dejar de dárselo. Ahora, por ejemplo, vemos en Europa que parece ser que hay muchos refugiados de determinado país, ¿no? Y tratan este tema como si esto fuera un asunto aislado, ¿no? No, esto no es un asunto aislado, esto vendrán más casos, vendrán refugiados de más países, y esto seguirá más y más y más y más. Por lo tanto, la solución no está en poner un parche, la solución está en empezar a comprender que esas fronteras deben de venirse abajo porque no están conformes con la verdad, porque no están conformes con la naturaleza, porque no están conformes con esa familia humana de la cual todos somos integrantes independientemente de las ilusiones que llamamos países, que llamamos himnos, que llamamos banderas, con las que circunstancialmente y transitoriamente queremos identificarnos. Pero bueno, vamos a hablar de los puntos que quedaron pendientes. Vamos a centrarnos en este capítulo cuarto, este punto 4.15. La continuidad es un atributo de la relación, no de la materia. Solo durante la relación de la materia con lo divino, solamente durante la relación de la materia con lo divino, la materia puede hacerse divina y por tanto eterna. La materia puede hacerse divina y por tanto eterna.
Lógicamente esto, a los que se limiten con la idea de que la materia es una ilusión, la materia es una ilusión, pero todo el que dice eso elige la materia para compartir ese punto de vista, con lo cual es una ilusión que es muy real, incluido aquel que afirma que es una ilusión y punto, y no quiere ver más allá de esa afirmación. ¿Qué es una ilusión? ¿Qué es una ilusión? Una ilusión es algo que nosotros cargamos de contenido conforme ese contenido manifiesta la verdad o deja de manifestarla. Las ilusiones nos informan de la verdad cuando aquel que se comunica a través de esas ilusiones se acepta plenamente en la verdad, con lo cual una ilusión no es absolutamente nada, es algo neutro que nosotros llenamos de contenido. La materia es una ilusión que informa de la verdad cuando aquel la percibe desde la verdad, porque si informara de la mentira y solamente informara de la mentira, siempre informaría de la mentira. No, la ilusión es la materia, los cuerpos, esa energía manifestada que llamamos el mundo físico, informa de la verdad, cuando lo vemos desde la verdad. El problema es que no lo vemos desde la verdad, no vemos esa realidad física desde la verdad, lo vemos desde la separación. Está esa separación de la que siempre hablamos, de pensar y sentir, de corazón y mente, esa separación que en su locura el observador se atribuye hacia sí mismo y lógicamente, consecuente con esa separación, se da todo el abanico de percepciones. Por eso ya todo parece separado. Si yo en mí mismo me veo separado, pues lógicamente todo lo veo separado de mí. No tengo una actitud integradora, no tengo ese abrazo del cual se nos hablaba, una actitud que esté en relación con ese abrazo del cual se nos hablaba en el primer libro de un curso de milagro, de un curso de amor, perdón. Yo a veces digo un curso de amor y me refiero a un curso de milagro, y a veces digo un curso de milagro y me refiero a un curso de amor, porque como estoy ahora con los dos libros, muchas veces también me pasa que digo una cosa y estoy pensando en la contraria, ¿no? Pero pienso, bueno, a buen entendedor pocas palabras bastan y en el contexto, pues cualquiera que te escuche, si es que alguien te escucha, si es que alguien lo hace, puede averiguar de qué estamos hablando, ¿no? Y yo, como siempre digo, cuando se tiene voluntad de comprender, de ser receptor activo de aquello que se nos está compartiendo, de la manera más positiva, de la manera más valiosa, de la manera en la que más nos aporte, pues lógicamente nosotros nos vamos expandiendo y se va expandiendo nuestro conocimiento y se va expandiendo nuestra sabiduría, porque tenemos voluntad de que todos los elementos con los cuales interactuamos nos enriquezcan. Esa es la voluntad de integración, esa es la voluntad que no es la voluntad de oposición, que es la propia del ego, que precisa justificarse, que precisa excusarse, que precisa oponerse, que precisa ver error en nuestros semejantes, que precisa de ver desequilibrio, equivocación, alteración en todo, justamente para reafirmarse en una aceptación que no es real, que no es verdadera, porque si lo fuera no precisaría de confrontarse con nada. Solo durante la relación de la materia con lo divino, la materia puede hacerse divina y por tanto eterna, incluida la materia que llamamos humana, claro. Nada hay imposible para la verdad.
La ilusión no puede conseguir logros en la ilusión que la verdad no pueda conseguir en la verdad. Y es evidente que nosotros, que en cierto sentido nos interpretamos en la ilusión, somos conscientes de que lo ilusorio, dentro de la ilusión, dentro de la casa de las ilusiones, ha conseguido logros, aunque sean ilusiones. Pues si somos conscientes de ello, igualmente lo somos de que esos logros ilusorios son perfectamente conseguibles por la verdad en la verdad, porque verdaderamente solo la verdad existe, solo la casa de la verdad es real. Si puedes residir en la unidad mientras estás en la forma humana, no tendrás ninguna razón, excepto tu propia elección, para abandonar la forma humana. Residir en la unidad significa residir en tu estado natural. Tu estado natural es tu estado de unidad. Ese es tu estado natural. Un estado de vida eterna. Y este es un estado de vida eterna. Aceptándote, reconociéndote, compartiéndote en la unidad, estás manifestando tu estado natural y te estás reconociendo en la vida eterna. Ya no te estás justificando, excusando, apuntalando con nada que interpretes ajeno a ti, porque ya eres consciente de la unidad con todo lo creado, con toda la creación. Residir en un estado de separación significa residir en un estado no natural, del que acabarías por intentar liberarte. Es lo que os comentaba antes de lo ilusorio de las sociedades, ¿no?, que nos separan. Aquí empieza Colombia, aquí empieza Venezuela, aquí termina México, aquí empieza Estados Unidos. Todo eso son ilusiones, todo eso son fantasías, todo eso son sucedáneos de la naturaleza con mayúsculas. Por lo tanto, estamos destinados a trascenderlo. Antiguamente tenía sentido que existiera comunidades tribales aisladas, ¿no?, porque ellos vivían sin conciencia del más allá. Para ellos el más allá era la tribu de al lado, con las cuales ni siquiera trataban. Entonces tenía sentido que esas sociedades se organizaran de manera aislada, porque para ellos no había otra cosa. Pero ahora sí hay otra cosa. Ahora tú de qué país eres. ¿Tú eres del país que dicen que es el mío o eres de otro? Tú puedes estar escuchándome desde cualquier sitio, desde Alemania, desde Irlanda, desde Japón, desde México, desde Colombia, desde Argentina, desde Estados Unidos. Tú estás en cualquier sitio y tú no eres menos para mí que cualquiera que sea de aquello que llaman mi país. Con lo cual, ¿qué sentido tiene cultivar ideas de separación? ¿Qué sentido tiene salir a la calle a celebrar el triunfo de un atleta que dicen que es de mi país? Pero si el triunfo es tan meritorio como si no lo fuera de mi país, ¿no? ¿Por qué no voy a celebrar el triunfo de un atleta de otro país? Si eso que llaman mi país no es mi realidad natural. Cuando yo era niño, me acuerdo la primera vez que estuve viendo un partido de fútbol. Marcaron un gol, marcó un gol un equipo. La primera vez que yo jugaba fútbol, siendo muy pequeño, marcamos un gol y todos lo celebraban, ¿no? Todos los del equipo mío, ¿no? Entonces yo lo celebraba. Y cuando marcó el equipo rival que jugaba contra nosotros, yo me puse a celebrarlo también. Yo me puse a celebrarlo también, porque pensaba que todos los goles se celebraban, ¿no? Entonces se produjo una situación muy cómica, ¿no? Y aún así yo no entendía. Digo, si un gol es algo digno de celebrarse, lo es siempre. Da igual que lo meta tu equipo o que te lo metan. Esa es la visión del niño, es la visión inocente, realmente es la visión que está conforme con la verdad. Todo es digno de celebración. Si un gol es digno de celebrarse, ¿qué más da quien lo meta? La visión dual te dice que no. La visión dual te dice que solamente en ciertas ocasiones se celebra un gol y en otras pues es
es sinónimo de tristeza, de pena, porque hemos sido nosotros los que lo encajamos, ¿no? Bueno, en esto del deporte, esta mala interpretación del deporte como algo competitivo en el cual unos ganan y otros pierden, vemos cómo se simboliza toda la dualidad, toda la necesidad de ver que a veces ganamos y a veces perdemos, que cuando ganamos otros pierden. Esa es la locura dual, esa es la incapacidad de tener una actitud de integración, es decir, de celebración de los éxitos de nuestros semejantes. Lógicamente, cuando somos adultos no nos vamos a poner a dar saltos de alegría cuando nos meten un gol, ¿no? Pero podemos tener un reconocimiento de ese gran éxito que el equipo rival ha tenido con respecto a nosotros. Y justamente cuando tenemos esa actitud es cuando aprendemos de ello, porque si nos han metido un gol, algo hay ahí que nosotros que está expuesto a nosotros para que lo aprendamos. Como decía Nietzsche, realmente el fracaso es la victoria y la victoria es el fracaso, porque la victoria, el triunfo, el éxito, el gol que marcamos no nos provee de ningún aprendizaje. En cambio, la derrota, el gol que encajamos, nos provee de un aprendizaje. Por lo tanto, nuestra victoria es en un mundo interpretado sin Dios, la victoria es siempre el fracaso, es siempre la derrota, es siempre el momento doloroso. Es decir, no es doloroso, es gozoso, porque estamos recibiendo el aprendizaje que precisamos recibir, aunque en la verdad no lo precisemos, pero creemos necesitar ese aprendizaje y por eso lo recibimos, y por eso se dan situaciones en las que aparentemente las cosas no salen como queremos que salgan. Si las cosas no salen como queremos que salgan, es que nos estamos interpretando en la carencia, en la dependencia. Como alguien decía, nunca puedes tener lo que quieres, porque querencia es carencia cuando esa carencia no es una aceptación plena de toda tu abundancia, de toda tu plenitud. Desde esa aceptación, la única querencia, el único querer que tenemos es el de saber compartir con nuestros semejantes esa abundancia reconocida. Y esa es tu labor en el mundo, compartir la abundancia reconocida. En la medida en la que esa no es tu función, lógicamente la función tuya será la de perdonar todos esos elementos que te impiden cumplir tu verdadera función en la eternidad. Servir a tus semejantes, compartir el tesoro de la abundancia. Bueno, pues se nos decía que residir en la unidad significa residir en un estado natural, un estado de vida eterna. Residir en un estado de separación significa residir en un estado no natural. Estado no natural. Así son todos los estados políticos, estados no naturales, porque ya no cumplen una función que esté conforme con la naturaleza. Por eso vemos que en las ciudades, ya os comentaba en alguna que otra ocasión, ¿no? Las ciudades en principio quisimos que fueran como búnkeres que nos aislaran de la naturaleza, pero ahora queremos estar próximos a la naturaleza manifestada. Y las grandes ciudades se llenan de jardines, se llenan de zonas verdes, porque cada vez queremos integrar nuestras ciudades, queremos más integrar nuestras ciudades en la naturaleza, puesto que naturaleza es lo que somos. La naturaleza no es algo perceptible. Lo vemos en el uso de esta palabra en muchas ocasiones, ¿no? La naturaleza de un problema, la naturaleza de una ideología. La naturaleza no es algo perceptible. Lo que llamamos naturaleza, ese montón de cosas verdes rellenas de animalitos, como digo yo, que rodea las ciudades, eso no es la naturaleza por antonomasia, eso es la manifestación de la naturaleza, o una de sus manifestaciones. La naturaleza es lo que nosotros somos,
¿Qué eres tú naturalmente? Naturaleza, te lo dice la propia palabra, ¿no? ¿Qué eres tú naturalmente? Pues como sabe Pero Grullo y por lo tanto sabemos todos, naturaleza. Naturalmente somos naturaleza. Y justamente, como os comentaba, el conflicto se produce cuando nos identificamos con lo social. No significa que tengamos que confrontarnos con lo social. Al contrario, lo que significa es que tenemos que dignificar lo social, como comentaba anteriormente, que ya hacen las ciudades cuando intentan integrarse en la naturaleza manifestada e integrar esa naturaleza manifestada en sí mismo, porque verdaderamente somos, incluso en el sentido físico, somos naturaleza, somos el hábitat para millones y millones de animánculos, de microorganismos que nos acompañan en nuestra vida permanentemente. Por lo tanto, llevémonos bien con ellos, ¿no? Aceptémoslos, reconozcámoslos, tengamos una buena relación con todos y cada uno de esos millones de microorganismos que están dentro y fuera de nuestro cuerpo físico, porque ellos dan noticia de que incluso físicamente somos naturaleza y que no podemos aislarnos de ella. Podemos huir de los mosquitos, de los pájaros, de los zorros, pero aquí van a seguir otros animánculos compartiendo su vida de manera permanente con nosotros. La continuidad es un atributo de la relación, la continuidad no es un atributo de la materia. Aunque estas palabras probablemente ocasionen serias dudas, me refiero a lo que antes se nos comentaba de que residir en un estado de separación significa residir en un estado no natural, del que acabarías por intentar liberarte, y también a lo que se nos comentaba de que la continuidad es un atributo de la relación. Aunque estas palabras probablemente ocasionen serias dudas en muchos de ustedes sobre la verdad, bueno, como siempre decimos, la oposición, la resistencia forma parte del proceso de aceptación. Nos oponemos a infinidad de cosas o a cualquier cosa porque en eso a lo cual nos oponemos, en eso a lo cual nos oponemos hay algo que guarda relación con lo que queremos ocultar a nosotros mismos, que está en nosotros, y por eso nos irritamos, por eso nos indignamos, por eso adoptamos una actitud de oposición, porque esa resistencia, esa oposición forma parte de un proceso de aceptación. No significa que tengamos que comulgar con ruedas de molino, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Bueno, se nos decía que aunque estas palabras probablemente ocasionen serias dudas en muchos de ustedes sobre la verdad y la aplicabilidad de este curso, estas palabras son necesarias para que te des cuenta de la conciencia de Cristo. Bueno, lo de las ruedas de molino, cualquier percepción que no esté conforme con la verdad, en sí mismo alberga su falsedad. Por lo tanto, nuestra respuesta amorosa es intentar compartir la conciencia de que eso no es el mundo real, de que eso no es la verdad, que está conforme con esa proposición que desde afuera se nos está haciendo. Y para nosotros, pues lógicamente, si tenemos esa percepción, es que hemos estado cultivando la necesidad de tener esa percepción. Si vemos violencia, si vemos agresividad, si vemos ideas que quieren darle crédito y sentido al ataque, es que nosotros estamos cultivando
creencias e ideas que son como una petición para que todo ello esté en nuestras percepciones. Con lo cual, ese es el trabajo interior que tenemos que hacer. Llena tu vida de todo lo que tenga que ver con el amor, con la paz, con la integridad, con la plenitud, con la independencia de los elementos mundanos, cuando esos elementos no son entendidos desde la verdad, desde la integridad, desde la plenitud, desde la belleza, porque tú no eres dependiente de nada que tenga que ver con el ego. Tú eres dependiente de todo en el sentido de la relación, en el sentido de la relación de la verdad con la verdad, del amor con el amor, de la bondad con la bondad, de la belleza con la belleza, de Dios consigo mismo. En eso tú eres dependiente, gozosamente dependiente. Pero lógicamente no usamos esta palabra porque normalmente la palabra dependiente la usamos para referirnos a dependencias basadas en la carencia, es decir, en la falta de aceptación. Creer que eres mortal significa creer que debes morir en el yo personal de la forma para renacer como un yo verdadero. Eso es la creencia en la mortalidad. Pensamos que hay una realidad gozosa o más gozosa que la que tenemos en este mundo y por lo tanto pensamos que hay algo más valioso que nos espera más allá de la muerte. Pero esa idea, eso es una forma de comparar también, eso es comparación también. Y eso es falta de aceptación del eterno presente de la vida, de la eternidad, en la cual Dios comparte su naturaleza, en la cual Dios nos da la vida. Esta es la antigua manera de pensar. Creer que eres mortal significa creer que debes morir en el yo personal de la forma para renacer como un yo verdadero. Esta es una antigua manera de pensar. ¿Es que no hemos trabajado a lo largo de este curso para devolverte tu verdadera identidad ahora? La confluencia del corazón y la mente en la relación significa la confluencia del yo personal con el yo en la realidad en la que existes ahora. Confluencia de sentir y pensar, confluencia de mente y corazón, de pensamiento y sentimiento, es la confluencia del yo personal, del personaje que interpretas en tu realidad cotidiana con el yo verdadero, con el ser. La confluencia, la unidad. La verdad está en la unidad. Ese personaje puede perfectamente simbolizar, manifestar, compartir esa verdad que tú te reconoces íntegramente. Y este es el guión que ya está escrito. Con lo cual, si las inercias que tengamos a perdernos por los laberintos de las ilusiones, inexorablemente nos llevarán a que se dé esto que se nos está compartiendo ahora. La confluencia del corazón y la mente, la confluencia de esa realidad interior, está en relación directa con tu relación con lo que aparentemente es ajeno a ti. En relación directa de tu ser con ese personaje. Recuerda, el corazón debe residir en la realidad en la que crees estar. Solo por medio de la aceptación de tu mente de tu nueva realidad se libera el corazón para que exista en la nueva realidad que es el estado de la unidad y la relación. Solo por medio de la aceptación de tu mente de la aceptación por parte de tu mente de tu nueva realidad se libera al corazón para que exista en la nueva realidad que es el estado de la unidad y la relación, porque nosotros tenemos inercia
a interpretarlo, a procesarlo todo mentalmente, y por lo tanto, como nos identificamos con una realidad mental, es precisamente desde esa realidad mental desde la cual tenemos que liberar a ese corazón que ha sido ignorado, a ese sentir que no está siendo aceptado. Y no para que hable solamente desde sí mismo, oponiéndose a la mente. No se trata de que el corazón esté por un lado y la mente por el otro. Es que lo liberamos para que se dé la integración, para que se dé la verdadera relación, para que se dé la verdadera unidad. Como una pareja que deciden compartir su vida juntos, lo hacen para vivir en unidad, no para que cada uno vaya por su camino y utilice al otro como justificación, como excusa, como receptor de culpabilidad, sino que todo lo que niega esa unidad es aprendizaje. Todas las veces en las que utilizamos a nuestra pareja como receptor de culpa, como excusa, como justificación, todo ello es aprendizaje, todo ello es el aprendizaje que nos informa de la medida en la que no nos estamos aceptando en unidad con la pareja con la cual nos estamos relacionando, porque esa relación es la manifestación, es la exteriorización de esa relación que tenemos con Dios y de la aceptación de esa relación, de la aceptación gozosa de esa relación. No tienes nada más que una relación, la relación que Dios mantiene contigo, y la manera gozosa en la cual la aceptes se manifiesta en todas y cada una de tus relaciones. La relación lo es todo, ¿no? Como siempre decimos, la relación del agua con el cuerpo físico, que simboliza algo más allá del agua y algo más allá del cuerpo físico. Lógicamente la gula, estos hábitos, ¿no?, de beber todo tipo de bebidas que suelen ser bastante nocivas para el cuerpo, no solamente las alcohólicas, ¿no?, sino los refrescos incluso que tanto toman los niños, pues sabemos que no son muy buenas para el organismo físico. Todo esto es idolatría, todo esto es dependencia, todo esto es acostumbrar al paladar a unos sabores que verdaderamente, si no lo hubiéramos acostumbrado, rechazaríamos esos sabores. Por eso bebemos agua, que es lo más gozoso que se puede beber, y nos parece que no estamos bebiendo nada, porque hemos pervertido nuestros paladares y los hemos habituado a sabores que crean adicción, y que si los bebiéramos de manera sin ningún condicionante, los rechazaríamos esos sabores. Pero ya nos hemos condicionado a creer que es gozoso beber esos venenos que nos venden normalmente las multinacionales norteamericanas y que tanto daño hacen al organismo físico. Lógicamente, como siempre decimos, en el cuerpo físico se manifiesta lo que acontece en la mente. Es decir, el cuerpo físico manifiesta unas dependencias que tenemos mentalmente, por falta de aceptación. Por falta de aceptación buscamos gozo en algo ajeno a nosotros, bajo la premisa de la carencia. La forma ha sido tan solo una representación de la conciencia singular. Esto es la forma, una representación de la conciencia singular. Por eso las expresiones nos informan de todo.
Otra cosa es que sepamos o no sepamos leer en ellas. La faz de nuestros hermanos y hermanas nos dan noticias de todo lo que acontece mentalmente en esos hermanos y en esas hermanas. Otra cosa es que sepamos o no sepamos leer, pero formalmente se nos está informando de lo que tiene realidad en esas mentes. Si una persona está muy triste y no lo vemos, es que nosotros no hemos sabido leer en su expresión. Lógicamente esto no es para sentirnos culpables, esto es para aprender, ¿no? La culpa es el elemento del ego, el elemento que desde el ego cultivamos para que esa ilusión que llamamos ego tenga continuidad. Tenemos que sentirnos responsables. Responsabilidad, que es la habilidad de responder. ¿A qué propósito serviría la muerte cuando tu verdadero yo se ha unido con tu forma física? Cuando el cuerpo físico manifiesta, comparte, evidencia, representa tu verdadero yo, ¿qué sentido tiene que muera? Si ya no nos provee de ningún aprendizaje, si ya no nos estamos reconociendo, identificando en esa dualidad que precisa que haya lo uno y lo otro para que ambos se apuntalen mutuamente, que precisa de que haya una mentira para creer en la verdad, que haya una maldad para creer en la bondad, una muerte para creer en la vida. Existe la muerte porque es la forma en la que nosotros nos sentimos vivos, porque no nos hemos aceptado en la vida eterna, no nos estamos reconociendo en la eternidad, no estamos permitiendo que la eternidad, que la conciencia de vida eterna, es decir, que el Dios de vida, que el Dios que siempre es Dios de vida, es decir, de una vida que está siempre, que es siempre, no estamos permitiendo que ese Dios de vida sea lo que nos mueva, lo que determine nuestras emociones. Y por lo tanto, al no darse esa aceptación, lógicamente necesitamos una realidad que la sustituya. Entonces ya nos identificamos con una vida que muere, con una muerte que alterna con la vida. ¿A qué propósito serviría la muerte cuando tu yo verdadero se ha unido con tu forma física? Lo verás simplemente como la transformación de la conciencia singular a la conciencia de Cristo. La forma ha sido tan solo una representación de la conciencia singular. La forma ha sido tan solo una representación de la conciencia singular. Esa conciencia singular, lógicamente, se puede reconocer plenamente en la unidad con todo lo creado, o puede tener una actitud de oposición, como comentábamos, y no reconocerse en la unidad, creerse obra de la separación y por lo tanto crear, fabricar, inventar, idear, percibir todo conforme a esa separación. La forma ha sido tan solo una representación de la conciencia singular. A medida que la forma se convierte en una representación de la conciencia crística, ya no la llamaríamos conciencia singular, ya la llamaríamos, por ejemplo, conciencia crística. Adquirirá, a medida que la forma se convierta en una representación de la conciencia crística, se nos dice textualmente, adquirirá la naturaleza de la conciencia de Cristo, de la que mi vida, nos dice Jesús, fue la vida ejemplar. Conservar la conciencia de Cristo en la forma es la creación de lo nuevo. Conservar la conciencia de Cristo en la forma es la creación de lo nuevo. Mi única vida, la vida de Jesús de Nazaret, mi única vida ejemplar, no podía conservar la conciencia de Cristo para aquellos que vinieron después de mí, sino que solo podía ser un ejemplo.
La vida de Jesús es un ejemplo. Porque si conservara la conciencia crística para todos, pues lógicamente ya no precisaríamos de este aprendizaje que recibimos en la casa de las ilusiones, en la percepción dual. Con lo cual el trabajo está por hacer, el trabajo interior está por hacer. Viene Jesús, viene nuestro Salvador y nos informa de cuál es nuestro trabajo interior. No es que esté ya hecho. Esto también tiene que ver con la idea de fe, ¿no? Pensamos que la fe es depositar el crédito en algo ajeno a nosotros, en este caso en la figura de Jesús de Nazaret. Sí, yo creo en Jesús de Nazaret, Jesús es la verdad, Jesús es el amor, ¿sí? Entonces tú ya no haces nada, ¿no? Entonces tú te cruzas de brazos y te pones a ver la tele y a cultivar la pasividad y a culpabilizar a los políticos, a los banqueros, a la frontera, a toda la culpa para todos los demás. Yo soy un pobrecito que yo creo en Jesús y yo creo que me va a salvar. Ya Jesús hará el trabajo que haya que hacer. Entonces tú eres igual que cualquiera que no sea no practique ninguna religión, que sea ateo, que no crea en nada, que sea un nihilista, que sea un agnóstico, exactamente igual. En la práctica tú eres exactamente igual a cualquiera que no tenga fe alguna. Es decir, como comentábamos al principio, esto no puede ser la fe. La fe no puede ser algo que te haga ser como son todos los que no tienen fe. La fe tiene que ser algo que te haga ser como eres en tu mejor versión, ser como eres en tu mejor versión. La fe tiene que ser algo que tenga que ver con ese trabajo interior que está por hacer. Y Jesús te muestra el camino para que tú hagas ese trabajo interior. La fe es sabiduría, fe es sabiduría cuando esa sabiduría plena que albergan nuestro verdadero ser no ha sido reconocida. Entonces precisamos de ese elemento que se llama fe, que a través de intuiciones sabemos que está conforme con la verdad. Precisamos de ese elemento para que nos lleve a la sabiduría. Entonces la fe se convierte en nuestra sabiduría, porque transitamos gracias a esa fe por nuestra vida de manera gozosa, y justamente el gozo, justamente la alegría nos da noticia de que vamos por buen camino. Una alegría verdadera, no una alegría condicionada, no una alegría que quiere ver en otros falta de esa alegría, una alegría que quiere ver esa alegría en todo y en todos. Esa es la alegría verdadera, ese es el gozo de un auténtico camino espiritual que manifiesta una fe verdadera, una fe que nos conduce a esa sabiduría que alberga nuestro ser. Bueno, pues nos decía Jesús que mi única vida ejemplar no podía conservar la conciencia de Cristo para aquellos que vinieron después de mí, sino que solo podía ser un ejemplo. Lo que se les pide a ustedes que haga es que por medio de su multitud conserven la conciencia crística y así creen la unión de lo humano y lo divino, la unión de lo humano y lo divino como un nuevo estado del ser. Esta unión te llevará más allá del objetivo de expresar tu yo en la forma, porque este objetivo simplemente reflejaba el deseo de una experiencia temporal. El yo en la forma, tal como lo entendemos desde la ilusión de la separación, desde la perspectiva del ego, no es más que el deseo de tener una experiencia temporal. Por eso nacemos, por eso morimos dentro del tiempo. Nacemos en el tiempo, morimos, se nos dice en algún otro pasaje, ajenos al tiempo, porque la muerte no es real. No lo es ni siquiera en las ilusiones. Como no es real que mueras cuando te duermes por la noche y comienzas a vivir sin el cuerpo,
Tu cuerpo se ha muerto, en este caso incluso sigue siendo mantenido a través de las constantes vitales, ¿no? Pero tú ya no experimentas dentro de ese cuerpo. Puede que te identifiques tanto con el cuerpo que incluso lo uses estando dormido, ¿no? Como le pasa a los sonámbulos. Pero eso pasa solamente en casos de extrema identificación con el cuerpo. Normalmente el sueño es, como os comentaba anteriormente, dormimos, soñamos por la noche porque porque en la vigilia estamos dormidos. Entonces esa es la función del sueño. Verdaderamente estamos dormidos, no estamos despiertos a la realidad, no estamos conscientes de nuestras permanentes comunicaciones con los seres elementales. No estamos enfocados en eso. Estamos abducidos por una realidad pequeña, diminuta, por un mundo de percepciones muy limitado, y nos identificamos con ese mundo de percepciones y por lo tanto perdemos noticia, perdemos conciencia de otras relaciones que se están produciendo. Bueno, entonces eso, como estamos dormidos durante la vigilia, por eso, desde mi punto de vista, es por lo que necesitamos tener otras experiencias vitales en el mundo, que las tenemos gracias al sueño, porque el sueño nos hace desprendernos de esas limitaciones que nosotros durante la vigilia creemos necesitar. El sueño nos hace desprendernos de ellas y nos hace tener experiencias que a nivel de conciencia nos hace tener experiencias que nosotros nos negamos durante la vigilia y que gracias al sueño podemos tenerlas. Bueno, esto del tema del sueño, pues lógicamente es un asunto súper largo, ¿no? Súper extenso, del cual podemos hablar muchísimo. Por eso cualquier cosa que digamos, pues siempre habrá el opositor de turno que le encuentre algún pero, ¿no? Y como siempre decimos, muy bien que hace, porque si para aceptarse a sí mismo necesita seguir cultivando esa actitud de oposición, pues lógicamente lo mejor que hacemos es seguir cultivando esa actitud de oposición, en tanto que no se dé esa aceptación de nosotros en la verdad, de la verdad en nosotros, que nos permite tener una actitud de integración con todo lo que, en todas nuestras situaciones, en todas nuestras relaciones. La experiencia temporal ha sido alargada debido al atractivo de la experiencia física. Lo que este tratado te está diciendo es que si la experiencia física te resulta atractiva y si creas la unión de lo humano y lo divino como un nuevo estado del ser, esta elección será tuya eternamente. Se tratará de una elección de tu creación, una creación libre de miedos. Se tratará de una nueva elección. Es decir, lo que este tratado nos está diciendo es que en nosotros se alberga la capacidad de vivir eternamente en la forma, de manifestarnos eternamente en la forma. Y no hay razón para que no sea así. Pero nosotros no precisamos de esa forma. Mira tu mente. ¿Dónde están las formas de... También hay formas mentales, ¿no? Pero en una mente pura no se dan esas formas. No se dan formas limitantes. Se dan formas que se aceptan en la relación. Por lo tanto son límites aparentes, no son reales. Como el ejemplo de la pareja, ¿no?, que decíamos anteriormente. Uno es uno, la otra es otra, porque gracias a eso se da la relación amorosa, y esa es la voluntad de Dios, que se dé la relación amorosa en todos los sentidos, ¿no? Aquí hablamos de una relación entre un hombre y una mujer, ¿no? Pero se trata de todas las relaciones.
la relación con el aire, la relación con el alimento, la relación con el movimiento, la relación con el arte, la relación con todo, todas las relaciones. Bueno, lo que estaba diciendo es que no precisas de formas para compartir tu verdad, pero puedes elegir hacerlo a través de esta forma física. Bueno, pues en el próximo capítulo, si Dios quiere, hablaremos de la energía de la creación y el cuerpo de Cristo. Y el capítulo sexto precisamente se titula Una nueva elección. Por lo tanto, pues seguramente se nos extenderá más esta idea que se nos está compartiendo en este capítulo, la herencia de la vida eterna. Pues gracias por vuestra atención, bendiciones, feliz día y si Dios quiere nos vemos en otro momento. Hasta pronto.